el deporte marca el carácter de una persona Sí. desde el inicio. Sí. Te ayuda a ser mucho más disciplinado, mucho más constante, mucho más resiliente. Yo siempre digo, y yo a mí mismo personalmente, que he pasado, pues como todos en la vida, pero he pasado alguna situación bastante complicada y la verdad que he tenido el mejor psicólogo del mundo, que ha sido el deporte, el oxígeno y el ejercicio físico y la dopamina y las endorfinas que se generan. Y que además yo haciendo deporte, yo me encanta todo tipo de deporte. Yo he esquiado muchísimo, fútbol, pádel, tenis, pero tengo un deporte por terapia que a ti no te gusta, pero a mí me encanta, que es correr. Y creo que además o sea, los grandes problemas de cada uno, ¿no? Pero los grandes problemas de mi vida los he resuelto corriendo. Claro, yo con las pesas. Mi terapia. Pero corriendo y porque tiene una explicación fisiológica magnífica. O sea, yo corriendo he logrado problemas que no le encontraba la vuelta. Esto es como el juego del Tetris. No sé si recuerdas que ponías las piezas y todo, caía hacia abajo. Pues corriendo. Y al final la respuesta fisiológica es que al estar haciendo un ejercicio aeróbico, oxigenas más. Y al oxigenar más, al cerebro llega mayor cantidad de oxígeno, se establecen más conexiones neuronales y entonces estás más activo, con lo cual resuelves de una manera mucho más eficaz tus problemas. En este caso yo veo que tú también, y además, como dices, esto ha conformado tu vida porque tienes 7 hermanos, 3 erais muy activos deportivamente y seguramente lo sean ahora y su vida sea distinta a lo mejor a tus otros 4 hermanos, ¿no? Sí, bueno, y que al final, o sea, son cosas que es lo que te digo, la madurez de la vida un poquito es la que te hace reflexionar sobre estas cosas y verlo un poquito como con más amplitud, sobre todo por lo que estábamos hablando ahora, lo que dices tú de que para ti, pues, tu terapia es correr o para mí mi terapia es coger mis pesas y lo que te digo, también me ayudan a resolver problemas y a resolver cosas que en las que me siento estancadas, incluso hasta a inspirarme en ideas y en muchas cosas, ¿no? Y yo se lo digo a todo el mundo, al final, hoy en día, volviendo al tema de que esto es súper importante entre todo el mundo y se está poniendo más de moda cada vez cuidarse y hacer ejercicio y demás, lo que están recetando ahora los médicos contra la depresión y contra todo, ¿a la gente qué es? Hacer ejercicio, hacer deporte, porque es la mejor medicina para todo. Y yo recuerdo una niñez súper feliz y yo sé que mi niñez fue tan feliz, así como mi presente ahora mismo, por todo lo que a mí el ejercicio me ayuda en muchísimos ámbitos de mi vida. Y además tienes una cosa muy buena, que es que has practicado deporte colectivo, deporte en equipo y deporte individual, Sí. que es completamente diferente, se maneja mentalmente de forma diferente y además esas dos vertientes te ayudan, ¿no? a cómo entender el deporte dentro de un colectivo, cómo entiendo, ¿no? Ahora nos lo explicarás tú, ¿no? Cómo tu desempeño particular se pone al servicio del equipo y luego en la parte más deporte individual, como el tenis, ¿no? O sea que creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, sí. Son maneras muy diferentes tanto de trabajar como también de ayudar a la gente, ¿no? Porque es un poquito, por ejemplo, en mis clases, cuando yo tengo solamente una clase personal con una sola clienta, pues, por ejemplo, hay muchas veces que yo llego y están con una situación, o con una situación en casa con un niño, o con algo que no les ha ido bien en el trabajo. Entonces siempre viene como esa parte de psicología y demás. Enfrentas a un grupo, por ejemplo, de varias personas, pero a una persona tú la llevas pues a su tiempo y a su ritmo y con lo que a lo mejor en medio de la clase pueda hasta suceder, porque algo siempre puede suceder, un hijo o algún altercado. Y luego en un grupo, por ejemplo, tienes un grupo que me llegan 10 personas a clase, 5 tienen los ánimos por el suelo, 4 están súper contentos, a 5 los tengo que animar, unos dicen que no pueden, otros dicen que tienen más.
pero es muy divertido, porque al final luego también, aunque trabajes en grupo individualmente, a todo el mundo yo le doy muchísimo trabajo, porque todo el mundo me escribe, tronca, me hacen una pregunta, me está pasando esto, no sé qué, o no puedo, o mira, necesito reforzar aquí este lado porque mis brazos, y todo ese trabajo también que está por detrás, que es un trabajón, que es trabajo que se hace pues individualmente, que luego ya cuando llegan a los grupos, porque a mí me gusta dar mucho cariño y mucho amor a la gente, y a todo el mundo se lo digo, hasta en mi programa online que tengo del método de la tronca, que tengo gente con un programa online, casi 50 personas entrenando conmigo, en todas partes del mundo, tanto en varias partes de República Dominicana como del mundo también. Y siempre que se apuntan a mi programa, entran en mi grupo de WhatsApp, en mi comunidad de mi gente de mi programa online que se llama Tronca Founders, porque los llamo Founders porque el día que pase como al nivel 2.0 de mi nivel online, que va a ser con la apertura de mi estudio, pues mis founders siempre van a ser mis founders. Y esos primeros 50 siempre van a tener un lugar muy especial. Van a tener su membresía, ¿no? Claro. De por vida. Y siempre que entran al grupo, que se les hace una introducción especial, bienvenidos y demás, yo siempre les escribo por privado, me presento, qué tal estás, cualquier cosa que necesites, estoy a tu disposición, por favor no dudes en escribirme, y les doy muchísima motivación, hablo muchísimo con ellos, me pongo totalmente, como te digo, a su disposición, y la gente me escribe, o sea, me escriben. Y todavía no nos has desvelado, porque estamos hablando de Andrea La Tronca. ¿Y de dónde viene La Tronca? La tronca viene. La tronca viene, pues, de Madrid. De Madrid viene la tronca. Cuando llegué aquí, hace 13 años, pues, ya sabes que en Madrid nos referimos a los amigos Sí. tronco, tronca, tío, tía, y tronco se usa mucho. Y y pues yo lo he utilizado toda mi vida, sobre todo cuando cuando me metí en el mundo del club de vacaciones, que conocía a tanta gente. Pues yo a todo el mundo me refería en plan tronca, tronco, y todo el mundo, y los dominicanos especialmente me decían, pero ¿qué es esto de tronca? ¿Pero por qué tú dices eso? Es el tronco de un árbol, y ja, 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 y se morían de risa. Y yo les decía, sí, y los venezolanos dicen pana, ¿y qué es la pana? El pana es un material de un pantalón, o sea, entonces todo el mundo me adoptó a mí ese apodo cuando yo estuve trabajando en el club de vacaciones. Y es inherente a ti, ya es Andrea La Tronca. Es inherente porque ya cuando empiezo durante COVID a desarrollar todo el tema del método, a convertirme en entrenadora y demás, pues ya es un apodo que simplemente se quedó porque con el tiempo, obviamente, con el corto, largo paso de los meses, me empecé a poner muy fuerte, me empecé a poner muy fit. La gente, pues, al final tú si relacionas el significado del tronco, el tronco es el tronco de un árbol que representa fortaleza, que representa fuerza, y así es al final como me ve la gente, me encanta, porque me dicen que soy como muy alta, muy caballota, pero me pongo unos tacones y ya pues te llego al techo, ¿no? Entonces, pues físicamente es algo que mi apodo lo representa en todo lo que hago y a lo que me estoy dedicando ahora mismo, y mis troncas también son troncas. Y mis troncos. Cuanto más fuerte las voy poniendo, más troncas son y más troncas se sienten, y todas somos troncas, todas. Y ese momento llega además en un momento que en nuestro programa lo tratamos muchas veces, ¿no? Que es la pandemia. Andrea, La Tronca, viene de club de vacaciones y nos llega ahí en marzo del 2020. ¡Pam! 14 de marzo, todo se para, el mundo se para. Tú estabas trabajando en club de vacaciones, entiendo. Sí. ¿Y cómo te planteas cómo vives ese momento? ¿Cómo vives la pandemia? Sobre todo, tú que ahora sabemos que tu nueva actividad, tu nueva ruta en la vida nace ahí. ¿Cómo se va germinando todo eso en pandemia? Bueno, una de las cosas cuando nos encerraron en pandemia, una de las metas o de los objetivos que yo me puse en el día a día, uno de mis hábitos que iba a adoptar era hacer ejercicio todos los días. Y todos los días yo hacía 1 hora de ejercicio. Yo salía al balcón de mi casa a hacer ejercicio para desconectar también un poco de la locura de mi casa. Lo único que tenía en ese momento era una mancuerna. Hubieron un par de pesas como de cemento que cogí de unas construcciones que habían al lado de casa para tener más peso. Y con eso empecé a trabajar. Todos los días yo montaba mis rutinas y me di cuenta, porque todos los días cuando montaba las rutinas hacía una foto de la rutina que yo pensaba en mi cabeza y lo iba guardando como en una carpeta. Y en menos de un mes, como a las 3 semanas, me doy cuenta de que lo que estoy haciendo, o sea, de que mi esquema, mi estructura del método de las rutinas que estoy haciendo es prácticamente la misma, ¿no? O sea, como que he creado algo. Me doy cuenta de que he creado algo, que ahora te lo voy a explicar. Y entonces ahora veo
que estoy haciendo siempre 4 rondas de 8 ejercicios. Y que esas 4 rondas de 8 ejercicios... Como un circuito. Sí. Y esas 4 rondas de 8 ejercicios llevan 2 ejercicios de brazo, 2 ejercicios de pierna, 2 de glúteo y vamos a decir que 2 más enfocados en el abdomen. Pero lo de 2 más enfocados en el abdomen, como que solamente trabajo 2 ejercicios de abdomen, no es la realidad porque es lo que yo le explico a todas mis troncas. Y troncos. Y a mis troncos, a mis chunks en clase. Trunks es el plural para todos. Que si tú haces si tú respiras bien y respiras conscientemente mientras estás haciendo ejercicio, hasta cuando estás trabajando brazo o cuando estás trabajando squats o cuando estás trabajando glúteo con unos puentes, siempre estás trabajando el core y siempre estás trabajando el abdomen con una respiración consciente. Y es increíble, Alfonso, yo me doy cuenta además con los años como la gran mayoría de la gente, y cuando te digo la gran mayoría es una barbaridad, no es consciente de esto y la gente no respira. Porque a mí me dicen, ¿cómo es posible que tú tengas un abdomen así y tal? Y muchas troncas mías me dicen, tronca, tu secreto es la respiración. Y yo les digo, no es ningún secreto. Lo que pasa es que, y yo incluso con clientas que tengo que llevan 5 años entrenando conmigo desde que empecé, todavía en clase, tengo que recordarla, respira, inhala, exhala, coge el aire, sopla, aprieta. O sea, ¿sabes? Crear conciencia. Y yo en eso soy muy, muy pesada además, te lo pueden decir. Y al final también eso es lo que hace, pues yo creo que pues un buen entrenador que sea bueno y que sea efectivo, porque en la efectividad están los resultados también, ¿no? Entonces, mi metodología son siempre ejercicios de full body, como te digo, 2, 2, 2 y 2, pero siempre estás trabajando el cuerpo completo. Yo creo en trabajar el cuerpo completo. No trabajo con AMRAPs, no trabajo con tiempo a no ser que hagas un plank hold, porque si yo, por ejemplo, te pongo a hacer squats en 40 segundos o en 45 segundos, fulanito me va a hacer 10, menganito me va a hacer 20 y el otro me va a hacer 30 y todo el mundo está... No, yo a todo el mundo le pongo sus repeticiones y le digo, me completas 25 y todo el mundo, o lo que sea que le toque, ¿no? Pero no con tiempo, sino con repetición. Y entonces a partir del segundo mes ya empiezo a seguir todas mis rutinas con estos esquemas que te estoy contando y poquito Pero tú a poco, personalmente. Sí, sola. Y poquito a poco voy introduciéndome materiales, bandas, pesas de los pies, que son también unas que utilizo mucho que me encantan. Bandas, pesas de los pies y mancuernas son los 3 materiales que necesitas. Pero yo empecé con una mancuerna y unas pesas de cemento, que es lo que yo le digo a todo el mundo y lo que vendo, por ejemplo, mucho en mi programa online para la gente pues, que no me tiene ahí, o sea, o a cualquiera. Para hacer ejercicio no necesitas nada más que actitud, propósito y ganas. O sea, ni siquiera necesitas ni una pesa ni un gimnasio, es solamente querer hacerlo, ¿no? Y nada, en 6 meses, Alfonso, yo creo un cambio tan increíble y la gente que me seguía por Instagram, mis amigos desde Madrid también, sobre todo, me empezaban a decir en plan de tronca, no sé qué es lo que estás haciendo, pero lo que sea que estés haciendo, siga haciendo lo que estás haciendo porque lo estás haciendo muy bien, qué increíble tu cuerpo, cómo está cambiando y tal. Y de repente, después de los 3 meses y piquito, que ya empieza a abrir todo, y te digo, yo en 3 meses hice un cambio brutal. Yo hacía ejercicio. Cambio físico, digo, pero bueno, tú sí. eres una persona que ha sido atlética siempre, ¿no? Pues sí, siempre he sido atlética, pero mi cuerpo, por ejemplo, en mi juventud y en mi adolescencia era un cuerpo como más de futbolista, no quiero etiquetar, pero como más así como americana, como más corpulenta, más piernona, más... Sí. Yo nunca he tenido un bíceps marcado, yo nunca he tenido el abdomen marcado, o sea, era más... Más fuerte. Sí. Esta es la primera vez que estoy tan fit. Y entonces, y como te digo, en un tiempo bastante corto. Entonces, cuando todo se empieza a abrir, en estos 3 meses y medio, la gente que sobre todo vive por Punta Cana, porque los gimnasios además no abren inmediatamente después de COVID y demás, que si yo entreno, que si yo soy entrenadora y demás, y pues yo de repente así pensando, y yo dije, bueno, yo no quiero volver al club de vacaciones, yo no me quiero dedicar más a esto, y empiezo a ver una ventana por aquí de algo que sí que me encanta, que me apasiona. Además, yo hacía ejercicio y hago ejercicio con gusto. A mí me encanta hacer ejercicio todavía a día de hoy, obviamente. Y poquito a poco así surge 1, surge 2, surge 3, 4, 5, 6. Pero surge sin pensarlo. Es decir, no pensarlo. dijiste, voy a cambiar mi vida profesional, voy a cambiar mi rumbo profesional y voy a dedicarme, sino que surge... Bueno, de forma... Surge sin pensarlo, porque yo cojo mi pesa, me monto en mi coche, voy a mi primera clase con mi primera clienta. Pero cuéntanos cómo llegas a tu primera clienta o cómo tu primera clienta llega a ti.
por Instagram, a través de mis historias. Porque yo todos los días en COVID, yo hice como 120 días de historias, día 1, día 2, día 3, y iba contando lo que yo hacía en mi día a día. Y dentro de mi día a día estaban mis ejercicios. Entonces la gente me veía hacer ejercicio todos los días y se interesan porque entonces, como yo subía mis workouts todos los días como con una frase motivacional, siempre subía algo diferente, en plan... si no te reta, no te cambia al día siguiente. No te pierdas, ¿sabes? Como que te cambia lo que te cambia es que controla tu mente, conquista tu cuerpo. Lo que no crees que puedes hacer es mentira. Todo el día, cada día así, como con algo diferente. Vídeos diferentes o una foto, tal. Entonces, pues la gente me decía, no dejes de subir tus vídeos, sigue subiendo tus vídeos y tus entrenamientos porque me motivas más de lo que crees. Y así todo empieza poco a poco, es efecto, ¿no? Es como un dominó así que tiras y empiezan a caer todas las fichas. Y entonces yo me monté en mi coche, como te digo, a mi primera clase con mi primera clienta y yo a lo que iba y como llegaba a mis clases y como sigo llegando a mis clases hoy en día, es con la misma rutina que yo hice el día anterior, es con la rutina que yo voy al día siguiente a ver a todos mis clientes y todos las hacen, dependiendo de su físico y de sus capacidades y lo que pueden hacer y lo que no, ajusto pesos, ajusto repeticiones por nivel, porque tengo diferentes niveles de dificultad que entre comillas son más o menos repeticiones y es lo que yo le digo a todo el mundo, o sea, vosotros tenéis que entender, o lo que les enseño es que hacéis lo mismo que hago yo. Yo hago mi clase, hago mi día, hago mi rutina y al día siguiente voy a mis 8, 9 o 10 clases del día, una detrás de otra, con todo el mundo haciendo la misma rutina. Todos saben, oye, y fulanita va a hacer esto también seguro, ¿no? Porque eso está muy difícil, oye, ella te lo tiene que hacer también. Y yo, sí, ahora voy para allá, ella también la va a hacer ahora y también se va a morir así, igual que tú, no te preocupes. Todo el mundo va a hacer lo mismo. Me ven por mis historias en Instagram si me graba alguien en clase, pues explicando la clase o lo que sea, me dicen, ay, ya vi lo que me toca para mañana. Y todos saben a través de las redes más o menos lo que les va a tocar en clase o si ya lo hicieron o si no. Y saben que todos están siempre compitiendo hacia lo mismo y por lo mismo y haciendo las mismas como rutinas difíciles porque mis rutinas son muy exigentes. Y Tronca, ¿en qué momento te das cuenta? Dices, oye, esto que he empezado un poco así, sin saber, la primera clienta, tal. ¿En qué momento te das cuenta que va a ser tu forma de vida, tu modo de vida en los próximos años? ¿En qué momento dices, ay, narices, a esto me quiero dedicar y a esto le quiero poner toda mi pasión? Tiene que haber ahí un momento en el que... Porque claro, con una clienta no se vive. No, claro que no. A mí eso me pasó un poquito dentro de ese primer año, cuando vino la primera, la segunda, luego me vino un grupo de 4 madres del colegio de Capcana que también me llamaron y entonces es lo que te digo, o sea, fue un poquito la realización de darme cuenta de cómo todo en un corto plazo se va multiplicando, porque al final, si yo empiezo no habiendo nunca dedicado, o sea, no habiéndome dedicado profesionalmente a esto, algo que surge de la nada, como surge en COVID, empiezo con 1 y al año me doy cuenta de que tengo 12, ya es un montón, ¿me entiendes? Y yo simplemente, y no solo eso, sino que además ese año de trabajo me fue súper bien porque la gente estaba muy contenta. O sea, la gente estaba viendo, porque al principio algo contra lo que yo luché mucho al comienzo sobre todo fue que la gente me decía que por genética mía, por eso yo tenía mi cuerpo y que por eso conmigo funcionaba, o mi método, lo que yo hago, o la filosofía que yo tengo, que es la seguiremos hablando, porque yo tengo una filosofía que es la que yo a ellos, a todo el mundo, todos los días le quiero transmitir, que es el balance entre el ejercicio, entre, ¿sabes? No restringirme tampoco si puedo o no puedo comer esto, o hacer o no hacer esto, porque al final todo en esta vida es un balance siempre y cuando tú le des amor y cariño a tu cuerpo, que la principal manera de darle amor y cariño a tu cuerpo es a través del deporte y el ejercicio 100%, ¿no? Entonces, cuando yo vi en ese primer año que esas 10 personas que estaban trabajando conmigo estaban súper contentas, estábamos logrando cambios a corto plazo y digo, esto no es mi genética, esto no es lo que me han dicho, esto no es lo que me han vendido, porque pues yo soy
blanca, estuve con una con la piel un poquito más morenita, otra bastante más gordita que yo y logramos cosas muy grandes a corto plazo. Entonces fue un año de un efecto de ver que lo que hacía no solamente funcionaba en mí, sino que está funcionando también en los demás. ¿Y en cuánto tiempo tu método es visible para tus clientas? ¿Sí? Bueno, primero, ¿cuántas veces entrenan a la semana? Y luego, que tu método, ¿cuándo empieza a experimentar cambios físicos realmente? Para mí bueno, cambios físicos, pues en un mes los puedes empezar a ver, porque en un mes tú siempre puedes ver cambios físicos, hagas lo que hagas, hagas mi método, hagas lo que hagas, siempre y cuando seas consistente y todos los días estés comprometido pues, con tu meta y con tu objetivo. Mi recomendación con todo el mundo siempre es por lo menos 3 días de fuerza a la semana, mínimo 3. Qué importante es la fuerza. Sí, mínimo 3 y complementarlo con un día de deporte, ya sea correr, ya sea tenis, ya sea pádel, ya sea lo que tú quieras, o natación, algo. Ujú. Entonces ya estamos en 4 días. Para mí eso es el mínimo 4. Y dependiendo de cuál sea tu físico, de cuáles sean tus objetivos, de cuáles sean tus metas, porque todos empezamos también desde un punto de partida muy diferente, ¿no? Pues yo con la gente trabajo o más días, 4, 5, porque es lo que yo le digo a todo el mundo. Cuando yo hago el cambio tan drástico que yo hago en 5 meses y medio físicamente, yo hacía ejercicios 6, 7 días de la semana y hasta 10 seguidos, descansaba 1 o 2, pero durante 5 o 6 meses yo estuve una media de entre 5 y 6 días a la semana. Y yo tengo clientas que cuando han querido hacer cambios así tan drásticos, hemos hecho eso y hemos estado dando 5 días a la semana y su cambio entre 1 y 3 meses es brutal. Y bueno, bueno, lo has dicho antes, ¿no? La base es la constancia en la parte de tu método, pero sí que tiene que haber una parte de alimentación porque evidentemente es muy importante, ¿no? Sí, claro, pero al final es como, yo le digo a todo el mundo, la alimentación es súper importante, pero como yo le digo a mis clientes, por lo menos hasta lo que me ha tocado trabajar hasta el día de hoy, ¿no? Que yo les pregunto, pero ¿qué tan mal comes? Porque mis clientes pues comen todos los días en su hora de comer, pues comen su proteína con su verde y con su ensalada y tal, y a lo mejor un poco de carbohidratos o a lo mejor no. Tengo incluso hasta clientes que no comen carbohidratos, pero lo que te quiero decir es que no comen mal. No están comiendo fritos todo el día, no están comiendo pizza todo el día, ni comida rápida. O sea, no son de mal comer. ¿Sabes lo que te digo? Ujú. Pero que la alimentación obviamente es importante y como te digo también, dependiendo de cuál sea tu punto de partida físico, cuando embarcas, digamos, en este proceso, dependiendo de lo que quieras conseguir y lo que quieras alcanzar, obviamente pues más o menos músculo también es importante, lo que ingieres, pero, pero para mí lo más importante, antes que pensar siquiera en tu alimentación, que sí es importante, por lo que te digo, qué tan mal comemos, que es lo primero que les pregunto, para mí primero y más importante es hacer ejercicio. Ujú. Y Tronca, ¿qué tienes? ¿Más clientes masculinos, más clientes femeninos? ¿Cuál es el perfil de tu cliente? Bueno, ahora mismo tengo como una especie de... Yo tengo una milicia de mujeres. Tengo muchísimas mujeres, muchas más mujeres que hombres, pero he entrenado y entreno hombres. Hombres ahora mismo solo tengo a 5 y mujeres tengo como a 80, más o menos. Muchas más. Pues bueno, o sea, Más. el porcentaje es brutal. Sí, son muchísimas, es muchas más mujeres. O sea, porque la verdad es que también estoy creando como una comunidad femenina muy bonita de mujeres empoderadas. Me doy cuenta de cómo estoy ayudando a muchas mujeres en los últimos años y hoy en día a pasar por muchos procesos muy difíciles. Porque además también yo pasé por uno muy difícil hace muchos años, entonces se ven muy reflejadas en mí. Creo que pues se ven muy reflejadas en mí y también las motivo mucho pues, a creer en que se puede salir de algo muy oscuro, de algo muy difícil, que a todos nos pasa, y cómo puede ser más fuerte que nadie y que no dependemos de nadie para poder salir adelante en la vida y poder estar bien y estar felices, ¿no? O sea, yo creo que yo inspiro a muchas personas por mi historia personal y la verdad es que eso es algo que a mí me hace muy feliz porque saber que estoy ayudando a gente a estar bien, sobre todo de aquí arriba de la cabeza, que es lo más importante, lo que más tenemos que cuidar de todo nuestro cuerpo,
porque nos ayuda a librar muchas batallas y, como hablábamos antes, pues a salir de problemas, de dudas o de situaciones difíciles. Y eso es algo que a mí, la verdad, es que saber que me siguen llegando cada vez más personas y que la razón por la cual abro mi estudio es porque necesito llegar a más personas, ya sean mujeres o sean hombres, para seguir ayudándolas, porque ven el efecto de lo que estoy haciendo y de lo que estoy causando, ¿no? O sea, la gente está bien, la gente está feliz. O sea, los cambios que yo he logrado en muchísima gente son impresionantes, y eso es algo que a mí simplemente pues me llena el corazón, me hace seguir pensando en grande, me hace seguir soñando. Mi estudio es algo que yo tengo en mi mente desde hace muchísimos años, pero yo soy una persona que cree mucho en el momento perfecto, en el que el tiempo correcto tiene que pasar para que las cosas sucedan. Como te decía antes, me faltaban más fichas de dominó para caer antes de yo abrir mi estudio, y también sé que con la apertura de mi estudio, porque ya muchos hombres me lo han preguntado también, porque entreno a sus mujeres y demás, y me dicen, Tronca, ¿y cuando abras el estudio tienes pensado tener algún grupo para hombres y demás? Y sí lo tengo pensado, porque sí me gustaría, porque de hecho los pocos hombres que entreno, que uno de ellos además es ciclista, y la razón por la cual me llamó para entrenar conmigo hace poco más de un año fue porque durante COVID y durante la pandemia, además, él cogió el ciclismo como un hobby que se apasionó, y se había metido en competiciones aquí en República Dominicana y nunca había hecho podio, nunca, en las competiciones. Me llama y me dice, quiero que me ayudes a hacer podio. Me quedan 3 carreras para terminar este campeonato, quiero hacer podio y quiero ganar el campeonato. Pues en las próximas 3 carreras, que fue un mes y medio antes de esa próxima carrera, en esa primera carrera no solamente hizo podio y quedó primero, sino que luego de sus 3 carreras al final terminó ganando el campeonato ese año. Y ya hoy en día pues lo sigo entrenando, ¿no? Y él está súper contento, él está feliz, se siente cada vez más fuerte. Pues es Adolfo, se llama, tiene 50 y tantos años, o sea, ¿sabes? Ve lo bien que se está sintiendo, lo fuerte que se está sintiendo, se le quitan dolores que tiene, ¿no? Claro que sí. Y como él, un par de personas más también. Por supuesto, además, cuanto más fuerte te ves, en mejor condición física que te ves, creo que la autoestima Sí, claro, la te seguridad. sube por las nubes, te sientes más guapo, más, como tú dices, más empoderado, ¿Te más... comes el mundo? Sí, sí, ¿Te no, y comes el aparte mundo? vas con esa actitud. Pero fíjate, me hace... quiero hacerte una reflexión, porque tienes un montón de mujeres, tu comunidad es mayoritariamente mujeres, pero hasta no hace tanto tiempo los ejercicios de fuerza del mundo de la mujer no estaban tan bien vistos, No. porque se masculinizaba mucho el cuerpo y tal, y yo creo que ha habido un cambio importante en eso. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, tanto, muy de acuerdo contigo, así como que las mujeres por lo general tienen como una fobia enorme, de todas formas, hoy en día, de levantar peso, porque se creen que por levantar peso se van a convertir en Hulk de la noche a la mañana, y eso no es así. Ujú. Sacar músculo y sobre todo a un cuerpo, por ejemplo, que nunca en su vida o ha hecho ejercicio o ha hecho deporte, es todavía más difícil, porque empiezas totalmente de cero, mientras que un cuerpo que se ha hecho deporte o ha hecho ejercicio tiene memoria muscular, ¿no? Pero no es tan fácil. Mi hermana, por ejemplo, cuando viene de Madrid a Punta Cana, que yo le digo, venga, Tronca, vamos a entrenar y tal, me dice, bueno, pero tráeme una pesana muy pesada, que yo no quiero, y me pide en plan 1 kilo o 2, ¿sabes? Y yo le digo, pero Tronca, Pati, que con esto no hacemos nada, que así no avanzamos. Que yo no quiero músculo. Y le digo, pero es que, tía, no te sale músculo de la noche a la mañana. Y eso también es como un Sí, concepto es muy... una cosa que está ahí como un poco retrógrado, Sí, ¿no? y yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, ahora que tengo muchas clientas, pues adolescentes que hacen diferentes deportes y demás, y yo me veo muy reflejada en muchas de ellas, y yo a ellas se los digo también, porque mi intención en mi estudio también es sacar un par de horas y un par de días a la semana para poder recibir en el estudio a estas niñas de entre 12 y 16 años, hijas de mis clientas también, que ven a sus madres entrenando, que les encanta lo que hacemos, que ya me han preguntado que si en el estudio voy a hacer algo como para ellas. Y yo muchas veces se lo digo, como que yo, que fui tan deportista toda mi vida, a mí me hubiera encantado o sea, que me hubieran enseñado el mundo del ejercicio y de la fuerza para yo ser más fuerte. Porque yo, por ejemplo, tengo una escoliosis horrorosa en mi espalda, y yo sufría muchísimo de dolores de espalda, sobre todo en mi juventud. Estaba todo el día en un fisio, tal, no sé qué.
Y yo sé que si alguien, no sé quién, pero sí, que ni siquiera tiene por qué ser mis entrenadores, ni el de fútbol ni el de voleibol, porque me encantaban, los estimaba mucho, son personas que llevo en mi corazón y gracias a ellos además hoy en día soy lo que soy, porque aprendí mucho de ellos. Calle, yo lo adoraba, que era mi entrenador de voleibol por 12 años, que me hubiera encantado que me dijeran vamos al gimnasio, vamos a hacer fuerza, y que me hubieran inculcado eso y que me hubieran enseñado eso, porque primero estoy convencida de que no hubiera sufrido tanto de la espalda, hubiera jugado sin lugar a dudas mejor fútbol y mejor voleibol del que ya jugaba. Y, y yo les digo a mis clientas como que yo quiero transmitir ese mensaje a vuestras niñas y a las adolescentes y a la gente joven hoy en día, decirle que haga más fuerza y que se meta en fuerza, porque los beneficios sin lugar a dudas son increíbles. Porque si te das cuenta además, que es lo que yo le digo a todo el mundo, tú ves a deportistas hoy pues como tenistas, Pau Gasol, o, baloncesto, Nadal, Djokovic, Federer. La razón por la cual estos tenistas han sido capaces y estos deportistas han sido capaces hoy en día de llevar sus carreras tan largas en los años, a diferencia de un Maradona, por ejemplo, jugando fútbol en el pasado y demás, que se rompía un tobillo porque también llevaba una carrera deportiva un poquito más loca, pero tienes a Cristiano Ronaldo. Disoluta, ¿no? Exacto, a Cristiano Ronaldo o a Messi. ¿Por qué llevan carreras tan largas? Porque son deportistas que han acompañado su carrera de deporte de ejercicios de fuerza. Ellos van al gimnasio a ponerse fuertes y a tener los cuerpos que tienen. Nadal no tiene el cuerpo que tiene por jugar tenis, solamente de estar en una pista metido dando pelotazos. Tiene el cuerpo que tiene por estar en un gimnasio metido también haciendo fuerza o levantando una mancuerna. Y eso es, sin lugar a duda, las razones de que sus carreras deportivas hayan podido durar mucho más en sus vidas de lo que anteriormente los deportistas lo lograban, porque no hacían ese complemento de fuerza en un gimnasio, simplemente se dedicaban a su deporte y ya está, no hacían nada más. Sí, bueno, realmente acabas de hablar de un deporte que es muy conocido por todos, que es el fútbol, en el que antes, bueno, pues la preparación física había, pero, o sea, nada que ver con nada, que todos son atletas. Y el que no esté físicamente al 110% no está para competir. Pero, Tronca, para toda esta gente de oyentes que nos están escuchando y que están seguramente muy atentos a lo que les estás contando, claro, sí que me gustaría que definieses un poco, y lo sigo definiendo, pero casi mejor que tú lo encasilles, como qué grupos de clientes tienes, porque me has dicho que tienes desde adolescentes hasta atletas que están intentando mejorar su condición física para obtener mejores resultados en sus competencias, pero seguramente tengas otros tipos más, ¿no? Gente que a lo mejor solo pretende tener una vida más activa, gente que pretende tener un cambio espectacular, gente que, no sé, seguramente... Tengo de todo, hasta embarazadas. Sí. He tenido embarazadas. Una clienta que lleva 5 años conmigo tuvo un bebé ahora con 42 años, una cosa increíble, porque además fue un parto súper bonito. Para mí, yo lloré viendo el vídeo, además me llenó muchísimo el corazón porque no me lo podía creer, porque bueno, lo que dices tú, ¿no? Todo el mundo tiene diferentes objetivos, obviamente, y diferentes metas, pero a mí me encanta que todo sea tan así, porque da mucho campo a poder inventar y a poder experimentar. Al final es simplemente conocer las limitaciones de cada uno, lo que puede, lo que no puede, y yo me enfoco pues en esa meta que cada uno tenga, y en colocar sus objetivos hacia esas metas. Pero como yo te digo, haciendo todos lo mismo siempre. Eso es además lo bonito de lo que yo hago, porque todo el mundo se siente parte de que está luchando, trabajando hacia lo mismo. ¿Sabes lo que te digo? No soy una entrenadora que va con una persona a hacer una cosa y con otra a hacer otra y con otra a hacer otra. O sea, todo el mundo hace lo mismo. Lo único que a veces puedo cambiar, por ejemplo, con los hombres, cuando entreno hombres, que si una rutina la enfoco como un poco más en glúteo o lo que sea, pues le doy un poquito más de enfoque de upper core o de brazo a un hombre, ¿no? Y le hago un par de ajustes ahí en el momento, pero si no, todo el mundo es lo mismo. Sí. Pero es muy divertido y, como te digo, embarazadas, no me gusta mucho trabajar con alguien que a lo mejor tenga muchos problemas físicos de lesiones o lo que sea. Esas personas sí las suelo referir más a alguien pues que sepa, cómo esté más especializado en eso.
Pero, por ejemplo, si tienes algo en la espalda, por ejemplo, porque yo soy la primera que sufre y ha sufrido dolores de espalda y que tiene escoliosis, como te he dicho, pero para mí un dolor no es un impedimento de poder hacer ejercicio, al contrario, porque es lo que yo le digo a todo el mundo. O sea, una de las cosas que a mí me empieza a doler en el cuerpo cuando yo dejo de hacer ejercicio, porque a lo mejor me enfermo o lo que sea y me quedo una semana quieta, es la espalda. La espalda lo primero que hace es pinchazo, pinchazo, calambre, pero que hasta me priva de sentarme y no poderme mover. Y mi marido muchas veces me dice como que, y yo le digo, me levanto de la cama, ya no aguanto más. Me dice, ¿pero qué dices? Que no te puedes mover, tal. Y le digo, no, al contrario. O sea, este es mi cuerpo diciéndome que me tengo Muévete. que mover. Y yo me muevo, yo hago mi sesión, tal, y el dolor de espalda desaparece. Y a mí la espalda no me duele. Y yo sufría horrores de la espalda. Y Andrea, es Andrea que hace 5 años tenía una mancuerna en la terraza de su casa, cogió unas pesas de cemento. Imaginaba en la Andrea, en la tronca que se... Bueno, no sé, seguramente no se lo podéis imaginar, ¿no? En la tronca que se ha convertido 5 años después, ni, como decimos No, en España, ni de no, coña ni te de lo coña. imaginabas. No te lo No, imaginabas, ¿no? no, claro que no, no me lo imaginaba, pero sí te puedo prometer y sí te puedo garantizar que el amor, el empeño y el cariño que yo le he puesto en estos 5 años a todo mi proyecto y a todo desde el momento en el que decidí arrancar por él ha sido brutal y eso es lo que me lleva hoy a donde estoy, ¿no? Porque al final yo no te puedo explicar la cantidad de veces que yo me levanto me suena la alarma a las 4:40 de la mañana y yo no me quiero despertar de la cama. Bueno, es que eso es no, me estás pisando una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cuál, cuéntanos cuál es el día a día de la tronca? ¿Cómo es su timing? Bueno, yo, como te he contado, tengo 2 hijos. Ahora mismo ni siquiera en los últimos casi 10 meses ya ni siquiera he tenido como una ayuda fija en casa. Yo me levanto a las 4, imagínate un lunes, te voy a describir un lunes. Me levanto a las Hoy, por 4:40. ejemplo, bueno, hoy no porque has venido al Hoy no programa. porque venía al programa y tuve que cancelar clases, pero me levanto a las 4:40. Voy a mi clase de las 5:15 con Adolfo. Hago mi hora y piquín con él, 6:30 la siguiente con Shari. Voy a mi casa, recojo a mis hijos que estén listos para el colegio con sus meriendas O hechas, sea, perdona, vestidos. antes de que llevar a tus hijos al colegio ya Sí, has dado 2 horas de sí, clase. ya he dado 2 clases. Paso por casa porque todo esto pues, es por el village, entonces me queda muy conveniente porque es cómodo. Paso por casa, recojo a mis hijos. Vemos que todo esté bien. Ahí tengo como una ventana de 15-20 minutos. Los recojo, los llevo al cole, de ahí voy a clase con Idalia, luego voy a clase con Jordana, luego voy a clase con Pachu, luego voy a clase con Laura, luego voy a clase con Fran. Hasta la 1:30, 2:45 de la tarde estoy dando clases. Por la mañana doy 6, ¿no? Te he Ujú. dicho. Llego a casa y mientras estoy cocinando la comida de mis hijos, 3 o 4 días de la semana, que es más o menos lo que me toca, porque salen del colegio a las 2:30, hago ejercicio a la vez, a veces, si tengo Pero la... no has hecho suficiente ejercicio con tus No, clientes. no, porque con mis clientes yo no hago ejercicio, eso no es terapia suficiente. Necesito estar a solas con mi música y yo. Eso Ujú. es una clase más que yo hago en el día. Yo empiezo con mi móvil, me pongo timers, 5 minutos, empiezo a cocinar arroz, no sé qué, me suena, entro, salgo de la cocina, porque la distancia de mi cocina a mi Sí. balcón pues es relativamente corta, ¿no? Entonces muchas veces hago ejercicio mientras estoy cocinando, es impresionante. Busco a mis hijos a las 2:30, llegamos a casa, comemos juntos y ya luego cuando ellos salen al fútbol a las 4 de la tarde, que se cambian, ellos cogen tanda a sus fútbol y yo cojo tanda a mis clases de la tarde, que a veces son 2 o a veces son 3 más. Todo lo que trabajo por las mañanas son PTs, son individuales, con yo y un Sí. cliente, y mis clases de por la tarde son grupales. Y acabo a las 8 de la noche reventada. Para llegar a casa, ver a los niños pues generalmente cenando, les tengo que hacer la cena, ponerlos a dormir y acostarme, porque yo no, ya después de las 9, si no estoy acostada, me empieza a poner nerviosa. Claro, pero tienes por la tarde clases grupales, pero también tienes comunidad online, ¿no? Y también tengo la comunidad online. Pero la comunidad online, que toda se lleva pues a través del WhatsApp, ese grupo que te comenté antes que tengo con ellos. Yo con mi comunidad online lo que hago es que ellos tienen una membresía todos los meses, tienen acceso a 12 rutinas nuevas que yo les pregrabo y entonces les hablo, son como interactivas y todos los meses se las renuevo. Ujú. Y tienen 12 rutinas nuevas. Que ahora la idea, por ejemplo, con el estudio, cuando lo abra, es pues siempre que es una empresa o lo que sea saca un producto, siempre sacas como una versión que luego eventualmente llegará a la versión mejor, Sí. ¿no? Y yo siempre en mi cabeza que
como te digo, estas como son pregrabadas, ellos se pueden meter en cualquier momento del día, a cualquier hora en donde estén, pues a simplemente dar play, ven lo que necesitan, porque todo en mi página web pues yo se lo explico muy bien, sus diferentes niveles y pueden seguir, hacer sus rutinas y seguirme a través de esos vídeos. Mi intención ahora con el estudio cuando lo abra, que además pues le va a dar, la verdad que un subidón súper grande al programa online, es poner dentro del estudio, en un sitio pues bastante puntual, una cámara que me enfoque donde yo voy a estar cuando explique la clase y demás, para que la gente que esté en mi programa, obviamente, a través de un link, pues a las 6:30, en donde estés, tal, o a cualquier hora, tú puedas entrar a una de mis clases para que a la misma vez, mientras yo estoy en clase y en vivo, tú puedas estar haciendo tu rutina desde casa o desde donde estés y te sientas todavía más acompañado, ¿no? ¿Y hacia dónde apunta en un futuro la tronca? ¿O hacia dónde quiere apuntar? Ya aparte de lo inminente, que es la apertura de tu estudio, pero vamos a hacer un salto en el tiempo. Hemos pasado del 2020 al 2025, hemos pasado de la mancuerna y de las pesas de cemento en el 2025 estamos abriendo ya un estudio con una comunidad importante de clientes. ¿Dónde se ve Andrea, dónde se ve la tronca en el 2030, por ejemplo? ¿O dónde le gustaría ver o hacia dónde apunta? Bueno, yo me veo con más de un estudio, yo me veo con varios estudios, me encantaría hasta tener uno, y lo voy a tener en Madrid y lo tendré. Yo me veo, la verdad, que pegando bastantes tumbos por el mundo, esparciendo un poquito mi filosofía, enseñando un poquito lo que yo hago, porque al final, pues es lo que te digo, lo que yo hablo con mis troncas en clase, porque es que al final 1 hora es muy poco tiempo, son muchas cosas de lo que yo creo y de lo que es mi filosofía y de lo que me gusta. Educar a la gente del sí puedo, del claro que eres capaz, de la fuerza, de la fortaleza mental y la fortaleza física, que al final todos la tenemos, ¿no? O sea, a mí cuando una persona me dice que no puedes, cuando más me gusta. O cuando una persona me dice yo nunca he hecho deporte o ejercicio en mi vida y no he tenido hábito de hacer deporte o ejercicio en mi vida, conmigo no vas a lograr nada, esa es la que más me gusta. Porque además con esas son con las que más maravillas he hecho y con las que hoy en día son personas que se van de viaje y sin mí están haciendo ejercicio, algo que nunca, jamás siquiera se imaginaron capaces de lograr hacer. Y que la gente te agradezca por esas cosas es muy bonito cuando sabes que lo que estás haciendo además es creando impactos positivos en ellos, ¿no? Entonces, no sé, yo me veo en plan muy oradora frente a un grupo dando masterclass de la tronca, como hice cuando hice el lanzamiento de mi marca, que cuando hice el lanzamiento de mi marca en Capcana hace 2 años del método, yo tenía 60 personas ahí en los establos haciendo ejercicio, yo los estaba manejando a todos, ¿sabes? Sobre un escenario que monté, fue muy bonito. Y verme con ese control sobre tanta gente, como ves ahora, por ejemplo, que se hacen todos esos retreats de wellness y de bienestar y demás, pues me quiero enfocar mucho en ese tipo de cosas, en ir a hacer retreats a diferentes partes del mundo, dando a conocer lo que yo hago, para que además eventualmente pues a esa gente captarla, para que entre en mi programa online, para que esté siempre conmigo, que eventualmente pues vendrá ya todavía mejor la versión con una aplicación que va a ser de la tronca, que estés donde estés, tú tienes tu aplicación ahí de la tronca, o sea, ¿sabes? Y ahora, ¿dónde podemos encontrar? Toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ¿dónde puedes encontrar a la tronca? ¿Cómo podemos encontrar a la tronca? ¿Dónde? Sí. En redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, a mí me pueden contactar por las redes sociales, por mi página web. Tus redes sociales en Instagram como Pronto, sí, Método de la Tronca Método de la o Tronca. Andrea de Pablo. Uh-huh. Mi página web también www.metodelatronca.com. Y pronto me van a encontrar en mi estudio. En tu estudio que A venir a tocarme la puerta. Ajá, que está en el Village, ¿no? Sí, en el edificio Cubic. ¿Eso cuándo estará? Pues bueno, la idea, va a estar abierto en... La idea es que esté para cuando empiece el próximo año escolar, ahora a finales de agosto, que ya todo el mundo además está de vuelta de vacaciones. Realmente es el mejor momento para ya ahora mismo pues empezar con obra y empezar a hacer todo. No me han podido entregar el local en el mejor momento porque como ahora en verano tanta gente se va, muchas clientas mías se van de viaje. Pero bueno, así como se van, entra mucha gente que también está de vacaciones, que viene de vacaciones un mes y medio, buscan entrenador. Sí. Y me contratan y esos huecos también se llenan, que además es buenísimo porque es que luego es gente que se queda entrenando conmigo online. Yo tengo una señora de 76 años en Madrid que lleva 4 meses entrenando conmigo online desde Madrid y
ella además me dice, yo soy tu tronca más fuerte y yo soy la tronca la mejor, la mayor, yo soy tu favorita porque yo soy la más mayor y la más bonita, así me dice ella, y Qué está bueno. feliz y le encanta. Entonces, son clientes pues que pasan por aquí, los conozco y que luego se quedan. Entonces, pues al final, cuando me preguntas esos 5 años, es lo que te digo, o sea, son muchas cosas que poquito a poco van desencadenando y que todo suma. O sea, todo suma, todo se queda y a todo le estoy creando un impacto, que eso al final es lo más importante. Exacto, crear impacto. Bueno, ha sido impactante la entrevista porque nos hemos comido casi una hora de entrevista. Ha sido rapidísimo, pero ha sido, la verdad, que increíble conocerte y conocer cómo una persona que es interiorista, que está trabajando en la parte comercial, llega a desarrollar dentro del deporte, porque el deporte, señores, da un montón de aristas, un montón de salidas y un montón de caminos. Y nuestra invitada, Andrea, es un claro ejemplo de ello. Para acabar el programa, tengo 3 preguntas que siempre hago a mis invitados, que bueno, nos ayudan a conocerlo un poco mejor y que tú tampoco te vas a escapar. Y la primera pregunta, Andrea, es, aunque ya creo que sé la respuesta, pero un deportista que para ti te haya marcado y que te digas, impresionante este deportista. Nadal. Rafael Nadal. Sí. Bueno, porque has sido tenista y lo has seguido. Porque lo he seguido toda mi vida desde que puedo siquiera recordar cuando se metían las manos mucho por el pantalón y usaba esos pantalones que usaba al principio, que Sí, eran por los aquí piratas, por encima de la eso, sí. rodilla, que eran súper feos además. Y me encantaba. Yo, pues nada, me levantaba a ver en todos los Grand Slam que jugaba con 10 años, 9 años, así me tuviera que levantar a las 3 de la mañana para verlo en Madrid. Lo seguí muchísimo en la Caja Mágica, eventualmente cuando abrió la Caja Mágica. He seguido su carrera muy de cerca, todo lo que él enseña, todo lo que le educa, me parece un pedazo de deportista. Sus valores son increíbles y su fuerza es una con la que yo me siento súper... ¿sabes? ¿Cómo se dice? Me siento muy Identificada. muy identificada. Y mira, te voy a hacer una pregunta al hilo de Alcaraz, porque el otro día, no sé si has visto en Netflix, perdón, al hilo de Alcaraz, al hilo de Nadal, el reportaje, vamos, la serie de Alcaraz, ¿no? De Que él Alcaraz. dice, yo no soy Sí. Rafa Nadal. Sí. ¿Qué te parece Alcaraz? ¿Cómo lo ves como tenista? Me encanta, me parece, o sea, veo en él la misma humildad que veía y veo en Nadal, eso me gusta mucho de él, la fuerza también la veo. Lo que no me gusta, lo que no es mi parte favorita de él es que siento que le falta, que yo creo que Nadal a su edad tenía un poquito más de madurez profesional, ¿no? Como un poco más de intención hacia su carrera de tenis y hacia lo que quería. O sea, como un poquito más de enfoque, ¿no? Sí. Porque ese documental de Alcaraz, a mí la verdad que al final, o sea, a mí lo que me dio como es un poco de pena porque creo que no está bien enfocado hacia lo que realmente Alcaraz es como deportista y lo que él quiere lograr y alcanzar, y lo pintan como un tío que lo que está pensando es en salir todo el día y en estar con sus amigos y con su familia, y como que el tenis no es tan importante, ¿no? Y los 3 episodios se centran mucho en lo mismo y en lo mismo y en lo Sí, mismo. no le pide a Juanqui Ferrero estar desesperado con Sí, él. y eso no está sí. bien. Mira, hasta el propio Nadal lo dijo después de que vio su documental. Él hizo unos comentarios acerca del documental de Alcaraz y dijo que a él no le parecía que eso reflejaba la carrera deportiva de Alcaraz, y yo estoy totalmente de acuerdo también. Perfecto. Siguiente pregunta. Hecho deportivo, hazaña deportiva, que a ti te haya también marcado, ¿no? Que hayas dicho, wow, esto es impresionante. Mira, a mí ahora mismo es algo como más personal del presente, que mi mayor hazaña ahora mismo, y la sigo viviendo día a día y sé que las voy a seguir viviendo, era, como te comentaba antes un poquito, es darme cuenta de cómo estoy siendo capaz de transformar la mentalidad y la vida de las personas que me decían yo no puedo, porque yo nunca he hecho ejercicio, porque yo nunca he hecho deporte y yo voy a ser así para toda mi vida y no soy capaz, y el no, y ayudar a la gente a darse cuenta de que sí puedes, De que sí se puede. y ese agradecimiento y ayudar a gente pues
que quiere lograr cosas competitivamente y demás, y estar logrando eso cuando volvemos a lo mismo. Esto fue algo que nunca fue impensable para mí, dedicarme a esto, hacer esta carrera profesional ahora mismo en mi vida y estar teniendo logros tan grandes en tan corto plazo con tantas personas es algo que para mí simplemente es brutal. Es ahora mismo mi mayor hazaña, la Ajá. mayor. Y luego algo que no tiene nada que ver con el deporte, pero que también nos ayuda a situar a nuestro invitado, o en este caso a nuestra invitada, un libro, Andrea, que a ti te haya marcado, que también que haya sido inspirador para ti o que simplemente te ha gustado y te gustaría recomendar a todos nuestros oyentes. Bueno, la verdad es que a mí hay 2 libros que me gustan mucho y ambos hablan de la responsabilidad personal para alcanzar el éxito. Uno de ellos es El efecto compuesto, y son 2 libros cortitos los dos, de Harren Darry, y el otro es La magia de pensar en grande, de David Schwartz. Ambos hablan de este mismo concepto, pero en El efecto compuesto te cuentan este concepto a través de la acción y te habla de cómo esos pequeños hábitos diarios positivos que tú pones hacia algo en el tiempo, obviamente pues explota en algo muy grande, como el famoso un granito de arena todos los días, pues al final que terminas construyendo o creando una montaña, ¿no? Sí, ¿no? Y de cómo esos pequeños hábitos diarios que adaptamos para lo que sea, porque puede ser en cualquier ámbito de tu vida profesional, personal, de tu familia, de casa, es hacer cosas hacia lo que quieres, ¿no? La acción hacia todas esas cosas y vencer el no puedo, vencer las excusas y todo eso. Y luego La magia de pensar en grande de David Schwartz te habla de ese mismo concepto del éxito y la responsabilidad personal, pero más en la parte de la visión, ¿no? De cómo tus pensamientos y cómo pensar en grande y de que eres capaz y de si yo me creo capaz de abrir 200 estudios en el mundo, yo voy a ser capaz de abrirlos, pero si creo que solo voy a poder abrir uno, pues solo me quedaría en uno, ¿no? Y de cómo nuestros pensamientos moldean todo en nuestra vida. Toda nuestra vida. Pues la verdad que lo que no podemos moldear es el tiempo. Ha sido una entrevista llena de confesiones, de experiencias, de fuerza. Nos ha dado muchísima fuerza. Espero que a todos ustedes también les haya inspirado Andrea La Tronca, que la verdad nos ha hecho pasar una hora de deporte, de vida, de fuerza. Nos ha inspirado y esperemos que a ustedes también les haya inspirado. Muchas gracias por tenerme aquí. Y antes de irme te he traído algo que te lo quiero dar, porque te lo tenía que traer. Es tu polo de La Tronca. Mi tronco con mi tronco. Pues muchísimas gracias. Aquí Andrea, que me ha regalado un polo de La Tronca. Y lo que les digo, señores, un placer haber tenido a Andrea La Tronca aquí. Muchas gracias. Pues, esperamos ver a La Tronca en everywhere, en muchos sitios del mundo dentro de 5 años, que espero que Espados por Media también sea un programa muchísimo más grande. Claro que sí, así va a ser. Nos cuentes dónde estás, igual tengamos que hacer la entrevista no en directo y a lo mejor estés en Nueva York con tu estudio, o en Madrid, o en Milán, Sí, o en Miami. Miami, ¿no? Por ejemplo. Pues lo dicho, ha sido un placer. Muchas Y gracias a todos por tenerme aquí ustedes esta noche. los esperamos el próximo lunes de 7 a 8 aquí en Punta Cana Hits, en la 90.3, que es nuestra casa, en Espados por Media, el punto de encuentro del deporte aquí en República Dominicana.